El año pasado decidí comprarme el PC que quería para mí. Sí, el PC que me iba a hacer feliz a mí en ese preciso momento de la historia. Un PC que tenía un Ryzen 7 9700X que por supuesto montamos en este momento con todas las piezas de AliExpress. Y aunque ese es un PC que perfectamente puede durar muchos años, mucho tiempo, por supuesto este es un canal de tecnología y la tecnología sigue avanzando. La tecnología sigue actualizándose o ha seguido actualizándose. Aunque esa generación sigue siendo la misma, no era el mejor equipo para ese momento. Sí, era el mejor equipo para mí, pero no era el mejor equipo que el dinero pudiera pagar. Por supuesto, claro que no. Y aunque todavía no tengo el presupuesto para tener el mejor equipo que el dinero pueda pagar con todas las prestaciones habidas y por haber, sí podemos hacer algo en este canal, algo que sea bastante atractivo, armarse un equipo que sea el mejor para jugar, pero con piezas de AliExpress. Y bueno, el año pasado lo hicimos con piezas de marca, pero este año vamos a hacer un pequeño equilibrio entre piezas que sean de marca y piezas más estándar, porque hay que economizar. Pero lo que sí es cierto es que vamos a montar un equipo con el procesador que puede dar la mayor cantidad de FPS. Y seguro te estarás preguntando, pero Carlos, ¿me estarás hablando del Ryzen 7 9850X3D? Y yo te digo que sí, pero no. Sí, lo sé. AMD el 29 de enero se le ocurrió la brillante idea de sacar un refrito del mejor procesador para jugar, que todo el mundo sabe que es el Ryzen 7 9800X3D. Lo hizo solamente para amargarte la existencia. Sí, a ti el que tienes el 9800X3D. Solamente sacaron el otro procesador para amargarte la existencia a ti, solamente para que tú supieras que ya no tienes el mejor procesador para jugar. Pero no te preocupes, tranquilo, que ya han salido también muchos videos, muchos benchmarks que comparan a los dos procesadores y realmente es el mismo procesador. En la práctica es el mismo procesador y en gaming también. Estamos hablando del mismo procesador que es AM5, 8 núcleos, 16 hilos, y la única diferencia real está en el turbo, en la frecuencia turbo de este procesador, que en el caso de 9800X3D es de 5.2 GHz y en el caso de 9850X3D es de 5.7 GHz, 500 MHz de diferencia que realmente eh, no hace mucho a estas alturas de la vida. No hace mucha diferencia. Así que la diferencia más notoria la puedes conseguir en juegos que sean así de muchos FPS, que a lo mejor un juego te va a 300 FPS con el 9800 X3D y el otro te va a 305 FPS con el 9850 X3D. Porque al final su frecuencia base sigue siendo la misma, 4.7 GHz. Y por supuesto su caché L3 de 96 megabytes, que es la panacea, que es lo que realmente hace que este procesador sea un procesador tan divino, tanto este como su refrito de este año. Al final, yo creo que la estrategia de AMD con este procesador es simplemente sacar este 9850X3D para que el 9800X3D sea más atractivo todavía o baje un poquito de costo y todo el mundo termine en AMD. No crean, ellos no hacen estas cosas solamente por hacerlas. Siempre está detrás una estrategia de marketing. Siempre, no olvides eso. Entonces, como ya sabemos que al salir recientemente 9850X3D puede ser atractivo a nivel de especificaciones para poder decir tengo lo último, pero no va a ser atractivo, por lo menos en Latinoamérica, a nivel de precios. Y por eso para mí sigue siendo lo mejor el Ryzen 7 9800X3D. Y es el procesador que va a ser el protagonista de este video y de este ensamble, de este futuro ensamble que vamos a hacer en este canal. Entonces, ya que sabemos que ese es el procesador que queremos, el 9800X3D, porque es el que podría ser más accesible para nosotros en este momento, hay que saber con qué placa lo vamos a colocar. ¿Cuál es la placa madre
que vamos a utilizar para el armado de este procesador. Y para ello tenemos que saber cuál es el chipset que queremos. Pero ya ahorita en AM5 a estas alturas del partido hay muchos chipsets. Entonces, ¿qué placa debería comprar? Y para ello vamos a venir acá, vamos a ver algo aquí súper rapidito para poder ver qué placa tenemos que comprar nosotros. Y por aquí, señores, tenemos los chipsets de las placas. Como ustedes lo pueden ver, vamos a robar esto un pedicito para acá para yo poderme poner un poquito así más en secuencia y me puedan ver mejor. Y aquí tenemos los chipsets. AMD tiene bastante checks. Va desde el A620 al 8, al X870E hasta este momento de la historia. Entonces, ¿cuál de estos me va a funcionar con mi 9800X3D? Todos. Sí, todos van a funcionar con 9800X3D, pero no significa que con todos estos chipsets le pueda sacar el máximo partido o el mayor provecho a ese procesador. Por eso tenemos que ver las especificaciones de cada chipset y esto lo vemos aquí más abajito en esta tablita que nos da el mismo AMD. Por lo menos aquí lo más importante para mí son estos tres primeros puntos. Estos tres primeros puntos que vienen aquí, que son los carriles PCI Express directos del procesador a la tarjeta gráfica y lo que es el NVMe, que es la versión PCI Express, pero de la memoria de almacenamiento de tipo NVMe. Y bueno, aquí tenemos las especificaciones. Si nos vamos al GC más bajo, que es este 600, vemos ustedes que el PCI Express es 4.0, puede tener 1x16 o 2x8, pero PCI Express 4.0. Vemos que esto estaría bien, 4.0 sigue siendo muy bueno. Sin embargo, nosotros queremos sacarle el máximo partido a nuestro Ryzen 7 9800X3D. Por lo tanto, tendríamos que descartar de estos chipsets cualquiera que fuera PCI Express 4.0. Si ustedes recuerdan mi video anterior, mi video donde armamos el PC que tengo o con el cual estoy trabajando en este momento, ese chipset es el B650, que es este que ustedes ven aquí. El B650. Este es el chipset que tiene la placa actual de la PC que estoy utilizando en este momento. Sin embargo, esa PC de Gigabyte no me vino con PCI Express 4.0, me vino con 5.0. Yo en ese momento pensé que era como una especie de acuerdo que tenía Gigabyte con AMD, pero resulta que todo fue un error. Resulta que no era ningún acuerdo ni nada y salimos todos beneficiados y afortunados lo que compramos en su momento este chipset B650. Aunque esta placa pudiera servirme, aunque la placa que tengo en este momento pudiera servirme con este procesador, no quiero arriesgarme porque para este tipo de casos lo más conveniente es actualizar la BIOS. Y si actualizo la BIOS, lo más probable es que me capen lo que es mi placa a PCI Express 4.0. Me la bajan de 5.0 a 4.0 a nivel de BIOS y no es lo que yo quiero. Así que simplemente esa placa la voy a dejar con ese procesador así tal cual como está. Entonces nos vamos a enfocar en un chipset que tenga PCI Express 5.0 desde el inicio, que tú puedas actualizarla y no importa cuántas veces tú actualices la placa, siempre te vaya a conservar tu PCI Express 5.0. Y los chipsets que traen el PCI Express 5.0 comienzan por esto que tiene esta significa string. Por lo menos aquí tenemos B650E. Es el mismo chipset B650, la diferencia es que tiene PCI Express 5.0 y no. Entonces, cuando vaya a comprar la placa, si es B650, tengo que verificar que tenga esta E. Importante, B650E. Y ya tendría con este chipset PCI Express 5.0 para sacarle el máximo partido a lo que es el procesador, 9800X3D. Entonces, vemos que la X670 no tiene PCI Express 4.0, pero la X670E
Spring sí lo tiene, PCI Express 5.0. B840, olvídalo, no va a tener, ni siquiera se puede overclockear ese chipset, así que lo descartamos. No porque vayamos a hacer overclocking, pero tampoco queremos que no tenga ningún tipo de limitación, ¿no? Ya que vamos a tener el mejor procesador. Y bueno, tenemos el chipset B850, sigue teniendo el mismo inconveniente que el B650 porque no tiene PCI Express 5.0 sino 4.0. Así que B850 es lo mismo que tener B650 realmente, señores. Y aquí es que a partir del X870 es que tenemos ya integrado ya como base el PCI Express 5.0 en estas placas de AMD. Tanto el 870 como el 870E vienen, por supuesto, con PCI Express 5.0, ya que la diferencia sería entre los carriles, los máximos y ese tipo de cosas que se pueden agregar a la placa o que los fabricantes pueden agregar a la placa. Entonces, ¿qué chipset necesitamos para este procesador que vamos a comprar? Puede ser B650E, puede ser X670E, puede ser X870, puede ser X870E. Pero como nosotros sabemos que entre más actual sea algo, entre más grande sea el número o más reciente sea el número de la placa, más cara va a ser. ¿Qué significa esto? Que X870 y 870E está totalmente descartado. Descartado por precio, señores. Aquí no van a quitar un ojo de la cara con este chipset. Por lo tanto, lo más visualmente recomendable en este momento de la historia para tu bolsillo y tener lo mejor y que no vayas a notar ningún tipo de cambio o algo peor o vayas a sentir que tu placa es peor, está B650E y X670E, que es lo que vamos a buscar en este caso en AliExpress. Por supuesto, ya yo hice mi investigación, ya la hice, y aquí tenemos los productos que están recomendados, de los cuales ya yo compré algunos vienen en camino y están en camino para acá. Yo te voy a decir cuáles son los que yo compré, pero también te voy a dar otras alternativas. Por ejemplo, en este caso tenemos la placa que yo compré. Esta placa, me arriesgué con esta placa porque esta placa es usada, es una ASRock que es una Pro RS. En este caso es del chipset X670E, como ya lo habíamos conversado, es una placa ATX completa y tiene todos sus juguetitos, como ustedes lo pueden ver. Y bueno, yo me arriesgué un poquitín porque la placa es usada. Esta placa la tengo que actualizar a Juri porque sí, porque es ASRock. Así que me va a tocar actualizar esta placa para no tener ningún inconveniente con lo que es la BIOS de esta placa, para poder colocar mi 9800X3D sin ningún problema. Ahora, ¿por qué me estoy arriesgando con esta placa? Porque esta placa, la mayoría de los comentarios son buenos, pero tiene muy pocas valoraciones. Así que esas dos personas que tuvieron problemas con esta placa, una fue por mal embalaje y la otra simplemente porque le llegó tarde la placa. Entonces, bueno, yo dije, me voy a arriesgar. Me he arriesgado antes y he salido victorioso. Así que creo que voy a también salir victorioso con esta placa. Ahora, ¿qué te recomiendo yo? Yo porque quería tener a juro este chipset. Fue cosa mía, pero realmente después descubrí, después que compré esta Arrow X670E, vi esta de Ginjue. Está muy bien esta placa, es del chipset B650E. Quiere decir que también tiene las especificaciones de PCI Express 5.0, todo lo que nosotros necesitamos para esta placa. E incluso la misma placa te lo dice, mira, va a ser perfecta para el 9800X3D. Aquí está la placa de Ginjue. Aunque sea el chipset B650E, esta sí es totalmente nueva y es la que te voy a dejar en la descripción porque de paso esta placa de ASRock no llega a todos los países. Entonces te voy a dejar yo en la descripción. Tú quieres la plaquita, te voy a dejar esta de Ginjue, que el precio está muy bien para lo que se le puede sacar. No es como una del chipset X870 o 870E que vayas después, no sé, a dar un ojo de la cara por la placa. Y aquí tenemos, señores, lo que es el procesador.
el procesador que va a ser el AMD Ryzen 7 9800X3D. Esta es la versión más económica que pude conseguir de este procesador, pero por supuesto esto lo puedes hacer tú mucho más económico si utilizas los códigos de descuento que yo por supuesto siempre te dejo en la descripción. En la descripción dejo códigos de descuento para que tú hagas lo que hago yo. Y con un código de descuento este procesador te puede salir alrededor de los $400 si aplicas el código de descuento correcto de los que te dejo en la descripción. Y ahí ya sería mucho más atractivo. Ahora, estos procesadores son procesadores de tipo OEM. ¿Qué significa procesadores del tipo OEM? Estos procesadores que tú tienes aquí, estos procesadores te vienen sin el disipador. Por supuesto, 9800X3D no tiene disipador, pero ya todos estos procesadores que compras así en AliExpress del tipo OEM vienen sin disipador. Aunque son procesadores originales, porque ya he comprado varios procesadores en AliExpress, el anterior, el 9700X que tengo en este computador, también es de AliExpress y me ha salido muy bueno, es original, todo fino. El problema con los procesadores de tipo EN, y es algo que tú tienes que saber, es que la garantía no la transmitas con AMD. Quiere decir que si por casualidad le llega a pasar algo al procesador, esa garantía ya no la puedes tramitar con AMD porque es un procesador de tipo OEM. Es como las licencias de Windows que son OEM. Eso lo transmitas es con el que te vendió el procesador. En este caso sería la tienda que vende este procesador. Esto es algo a mí que no me quita el sueño. Yo lo aclaro porque obviamente en el video lo tengo que aclarar, pero a mí no me quita el sueño porque para que un procesador se dañe tienes que estar bien salado, chavo. Si a ti se te daña un procesador, tienes que revisarte muy bien porque el nivel de sal que tienes no es normal. No es normal. No es para nada normal. Recuerda, se te dañó el procesador. Se te dañó el procesador. A ti. No, 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 no. Revísate. Revísate bien revisado, hermano, porque ese nivel de sal no es para nada normal. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, y aquí ya tenemos el procesador. Teniendo ya el procesador, vamos con el siguiente componente. El siguiente componente es, por supuesto, el NVMe, la memoria de almacenamiento. Yo quisiera realmente, en mi interior, en las ganas que tengo de recomendarte, quisiera recomendarte un Movispeak, pero esos ahorita están inaccesibles. Súper inaccesibles los Movispeak, así que no te puedo recomendar uno. Sin embargo, estaba viendo este de Kusu. No es el que yo voy a utilizar, te aclaro, yo voy a utilizar uno que ya tengo aquí de 2 terabytes, que he venido reutilizándolo porque obviamente el presupuesto no da para todo, pues la masa no da para tantos bollos. Entonces estuve realmente investigando también para no dejarte sin opciones y encontré este Kusu que, wow, tiene muchas ventas y muchas valoraciones y todas en su gran mayoría son positivas las valoraciones. Cuando me refiero a su gran mayoría me refiero a casi todas, porque es que las otras, no sé, simplemente valoraron, puntuaron con bajo y no dijeron nada, pero los demás están allí, las demás están allí indicando lo bueno de este NVMe. Así que, bueno, ya sería tu caso, ¿no? Si tú quisieras adquirir este NVMe que yo encontré, este de Kusu, la velocidad es una velocidad que no es muy alta, esto es importante. La velocidad es de 3650 megabytes por segundo de lectura. Esto es suficiente para juegos. Quisiera recomendarte algo ahorita en este preciso momento de la historia que tuviera más velocidad, pero lo que pasa es que ya sucedería pagar mucho más y bueno, ya este componente es algo en lo cual podríamos economizar realmente, porque es que no vamos a notar la diferencia en gaming con esta velocidad o más velocidad. Esto se nota más que todo cuando tú estás editando, cuando pasas archivos de forma continua, pero en gaming ya con esto es súper más que suficiente realmente. Así que bueno, te voy a dejar esta alternativa. Tú verás si quieres la versión de 256 gigabytes, la versión de 512 gigabytes, la de 1 terabyte o la de 2 terabytes según cuáles sean tus necesidades. Yo tengo aquí seleccionado la de 512 gigabytes porque esto te va a permitir tener uno, dos juegos, tres jueguitos instalados y tus documentos y tus cosas personales. Y bueno, para el precio, para cómo están las cosas en este momento, siento que está muy bien de precio.
Ahora, el siguiente componente, por supuesto, no te alarmes, no te alarmes para nada. Estas son las memorias RAM de Juor. Recuerden, este es el tema más crucial de lo que es armarse un equipo como este. Estas memorias RAM ya las tengo. De aquí, de estos componentes que estamos viendo, yo me traje esta placa, ya adquirí el procesador, estoy esperando que me lleguen, pero estas RAM ya las tengo. Estas RAM en su momento me costaron como $180. Y miren cómo están, Dios mío, esto es una cosa impresionante lo que es el tema de la memoria RAM. Sobre todo porque acuérdense que estamos hablando de DDR5, son 32 GB de RAM, dos módulos de 16 a 6800 megahertz. Bueno, realmente no se dice megahertz, se dice megatransfer, pero como estamos acostumbrados a decir megahertz, bueno, ese es el estándar con el cual se dice, con el cual todo el mundo entiende. Entonces aquí una cosa importante, importantísima. Estas rañas yo las tengo por aquí. Mira, aquí las puedes ver. ¿Ves? ¿Lo ves? Aquí así para que lo veas mejor, así. ¿Ves? Estas memorias RAM de UOR que ustedes ven aquí son buenas, ya las probé, las compré en el canal, las mostré en video. En su momento me gustó, simplemente se las quité al PC porque cuando me pasé a Linux para mí ya era muy redundante, ¿no? Ya tener más de 32 porque Linux, o sea, no necesité tener tanta memoria, así que las quité para utilizarla en otro proyecto, menos mal. Menos mal que se me ocurrió en ese momento hacer ese video y conservar esas RAM. Porque miren cómo están. Ahora, no te preocupes, yo no te voy a recomendar esta. Te voy a recomendar una de la misma marca, pero por supuesto las tienes por aquí. Que es esta misma Juor. También son de DR5, pero en este caso son módulos individuales de 16. Igual, comprar los dos te saldría más económico que comprar el kit que yo tengo. Y aquí la diferencia es que serían de 6000 MHz, megatransfer en este caso serían estas memorias RAM de Juor. DDR5, 16 GB, puedes elegir versiones más económicas, desde los 4800 MHz hasta los 6000. Yo recomiendo 6000 porque ahorita es el estándar de DR5, pero esto es mucho más económico que comprar ya el kit que yo tengo. Verás comprar un módulo y después comprar el otro, aunque yo siempre voy a recomendar si tienes la posibilidad de comprar los dos, pero como el tema de la memoria RAM es un tema complicado, entonces aquí tienes esta opción de los mismos, de la misma gente de Juor, en el caso de las memorias RAM. Ahora, el siguiente componente es el disipador, la disipación. Sí, la disipación. El disipador, por supuesto, es un disipador que yo recomiendo mucho. Esta marca, de verdad, me encanta. De verdad, me encanta. De verdad. Me encanta, me encanta, me encanta. De Thermal Real. No, no, no. Siempre me confundo mucho con el nombre de la marca. Aquí está, Thermal Real. Qué mal inglés. Bueno, esta marca la recomiendo bastante. Este es el Perles Assassin 120, pero Vision. ¿Por qué Vision? Porque esta sección de procesadores te traen esto que tienes por aquí, esta pequeña pantallita para hacer mucho mejor tu experiencia. Carlos, ¿por qué no te compras un disipador por agua? No, hermano, no me gusta la disipación por agua. ¿Por qué no me gusta la disipación por agua? No es porque tenga absolutamente nada de malo, sino que estos disipadores por aire son prácticamente eternos. Un disipador como este te va a durar toda la vida. Usted agarra con una brocha o con o con un soplete de aire, ¡fu! Limpias y otra vez lo vuelves a instalar y tienes 2 años más allí. Cada vez que se te ensucia de polvo. Entonces, a mí me gustan los disipadores de aire básicamente es por eso, porque es una compra estratégica. Es una compra que realmente te va a durar para toda la vida. Para que se te dañe un disipador de aire pasa lo mismo con el procesador. Si se te daña, si se te daña un disipador como este, pero creo que no se lo estaba, no lo estaba mostrando, ¿eh? No estaba mostrando ni el procesador. Pero bueno, voy a volver atrás un poquito para que puedan ver. Estas son las memorias RAM de UWorld, si no lo habían visto, porque pensé que tenía la transición para que ustedes puedan ver el compartido de pantalla. Pero estas son las memorias RAM de UWorld. Si no la habían visto, las que te estoy recomendando, por supuesto, siempre te lo voy a dejar en la descripción. Y aquí el
disipador, el Thermalreal. Señores, sí, aquí está. Esto que la marca. Siempre el nombre es una cosa como un poquito complicadito para mí. Pero bueno, este es el disipador, señores. Ojo, este disipador es un poquito más caro por el tema de que es el Vision, de que tiene la pantallita esta, pero bueno, igual hay otras versiones también con la pantalla un poquito más pequeña que son un poquito más económicas. A mí me encantó fue este. Este fue el que me gustó. Pero, obviamente, un disipador como este te va a enfriar igual que un disipador como este que es de la misma marca. Este es el que tiene mi PC ahorita actual. Este es el Perles Assassin 120 SE. Este es el que tiene mi PC actualmente y esto es lo mejor. Realmente, si no tienes el presupuesto para comprar uno como este que tiene la pantallita para que se te vea más bonito, compras uno como este, como el Perles Assassin 120 SE, y realmente te va a disipar exactamente lo mismo. Este disipa igual que este disipa igual que este. ¿Cuál es la diferencia? La pantallita. Esa es la única diferencia, la pantalla, señores. Así que bueno, tú eliges según tu presupuesto cuál es mejor para ti, cuál es lo que más quieres tú. Pero sea lo que sea, ya sea que compres este o este, te va a durar toda la vida. Y por último, para este ensamble sería la fuente de poder. La fuente de poder que tenemos aquí es de la misma marca. Está buscando fuentes de poder, más o menos que tuvieran cierta cantidad de vatios y que tuvieran la certificación 80 plus, o sea, de 80 plus en adelante, ¿no? Y bueno, este fue el que me llamó la atención. Este es de la misma marca, lo mismo que hacen el disipador. Y en este caso, esta fuente de poder, que es la TG, la tenemos por aquí, TR, TG, TR, son varios modelos, pero que comienza desde los 650 vatios, 750 vatios, 850 vatios, 1000 vatios y 1200 vatios. Cuando tú te compras una fuente de esto también es un artículo que uno compra y realmente esto es para toda la vida. Yo aquí, claro, me ha tocado cambiar fuentes de poder, probar otras y es que, oye, porque este es un canal de tecnología, pero realmente con una fuente como esta de 1000 vatios, tú tienes. Tú haces el esfuerzo, te compras enseguida la de 1000 vatios y ya con esto tienes prácticamente para toda la vida porque la certificación específicamente de esta fuente es 80 Plus Gold. Ya cuando hablamos de 80 Plus Gold, ya estamos hablando de que tienen que ser componentes buenos para poder alcanzar ese nivel de eficiencia en la certificación 80 Plus. Por eso yo me quedaría con esta fuente. Obviamente esta fuente sí no la pude comprar porque le di prioridad, por supuesto, a los componentes que son más caros. En este caso, la placa y el procesador. Y por supuesto después compré el disipador porque sin disipador no hago nada. Y el presupuesto no me alcanzó para esta fuente de poder, pero en lo que pueda quiero adquirir esta. Y por eso te la digo o te la dejo en este preciso momento de la historia. Y bueno, ya con esto tendríamos lo que necesitamos para armarse el mejor PC para jugar que puedas tener tú directamente con piezas de AliExpress. Obviamente este PC lo tenemos sin la tarjeta de video. Porque la tarjeta de video tiene que ser aparte. Aunque el procesador viene con unos gráficos integrados, estos gráficos integrados no son para jugar. Tendrías que tener tú la tarjeta de video. Yo en mi caso voy a reciclar la tarjeta de video que tengo, que es una RTX 5060 Ti de 16 GB, la que voy a reciclar por los momentos, pero se supone que con un equipo como este, con un PC armado con estas piezas, tú puedes colocar cualquier tarjeta de video que te dé la gana, porque esto puede con todo. Olvídate, no, que si el cuello de botella. No, 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 no. Para esas personas que son muy complicados de que siempre están, ay, eso tiene cuello de botella. No, hermano, con esto te olvidas de que alguien te diga que hay algún tipo de cuello de botella por algunos años. No va a ser tampoco por toda la vida, porque tú sabes que la tecnología sigue avanzando y cuando sale un producto nuevo, para aquellos pretenciosos que les gusta hablar mucho del cuello de botella, todo lo demás tiene cuello de botella. Así que bueno, me gustó darte esta recomendación. Por supuesto, vamos a ver, voy a traer otro video cuando me lleguen las piezas que estoy esperando. Por supuesto, para que tú la puedas ver, para que te puedas también empapar de la información de este proyecto, de este armado que vamos a traer en este canal. Pero como sabemos que este armado para muchas personas es un poquito inaccesible, obviamente tengo que hacer otros videos mientras tanto, otras cosas que sean de mayor accesibilidad.
Pero igual, como este canal tiene que adaptarse también a todos los gustos, sabores, colores, presupuestos y bolsillos, entonces por eso te estoy trayendo este presupuesto y voy a traer este armado para el canal. Así que si quieres estar pendiente de cada detalle, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que suscribirte y activar, por supuesto, la campanita, señores. Por mi parte, nos seguimos viendo en un próximo video. Chao. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.